Bueno, buenos días. Vamos a empezar la clase de hoy. Ya la estoy dejando grabada, así los compañeros que la ven offline, cuando se conecten pueden verla. Vamos a trabajar hoy de 7:30 a un poquito antes de las 9, lo que nos den las láminas. Esta es la sesión 3. Vamos a hablar un poco de aplicaciones y tecnologías que tienen que ver con Internet de las Cosas. Vamos a ir ya a un nivel un poquito más bajo de lo que vimos en las dos primeras clases. Las primeras clases son una introducción, una motivación a este tema, en el sentido de, bueno, qué es, qué se considera, qué factores influyen en la Internet de las Cosas, discutir un poco acerca de las facilidades, digamos, que nos ofrece la computación ubicua y la Internet de las Cosas. Vamos a avanzar un poquito y, bueno, ver cómo todo eso, ese mundo de dispositivos, algunos muy complejos y algunos muy sencillos, pero que todos se comunican de manera más o menos autónoma con Internet y toman decisiones. Y gracias a la miniaturización, cada vez estos dispositivos son más potentes. Es decir, son dispositivos que pueden, digamos, hacer cosas bien poderosas, mucho más de lo que lo hacían hace algunos pocos años, gracias a la miniaturización. O sea, hoy tenemos chips con bastante poder de cómputo, relativo, bastante poder de cómputo, que lo podemos tener en dispositivos tan pequeños como por ejemplo, un llavero. En un llavero hay un chip que hoy puede ser bastante poderoso. Entonces, eso quiere decir que usted puede instalar en ese llavero un modelo completo preentrenado de una red neuronal que haga cosas y que decida cosas. Entonces, hasta ese punto han llegado las cosas y además la miniaturización también ha llegado a las telecomunicaciones. Entonces, ese llavero que tenga ese chip también tiene un transmisor Wi-Fi o Bluetooth, dependiendo del caso, que le permite comunicarse con otros como él y decidir cosas. En ese punto estamos hoy en día, en los años 20 del siglo XXI. Y bueno, vamos a ver qué implicaciones tiene eso. Hoy vamos a ver, hasta donde podamos, que hay múltiples modelos de software que se pueden implementar para el Internet de las Cosas, para la computación ubicua. No hay una sola forma de hacerlo. Y no hay una sola forma de hacerlo porque hay muchas necesidades. Eh, las necesidades en términos de software y implementación de Internet de las Cosas son infinitas. Dependen de la imaginación de los implementadores, dependen de la, del, vamos a decirlo así, del filo de marketing, del pedazo de mercado al que accede un fabricante. Entonces hay fabricantes que están trabajando mercados que son totalmente masivos, con productos muy pequeños. Otros que están trabajando, por ejemplo, en el contexto de las neveras y dispositivos inteligentes, dispositivos más costosos, más grandes, que no son móviles. Otros fabricantes van a trabajar con cámaras de seguridad, que tienen sus características particulares, etcétera, de cuántos frames tienen que capturar por segundo, de qué precisión tiene que tener la cámara, de qué precisión tiene que tener el reconocimiento visual, facial, etcétera. Entonces, hay muchas, hay infinitas necesidades y por eso hay múltiples modelos de software. Eso es una de las cosas que vamos a ver en esta lámina. Eh, Algunas de las consideraciones son algunas de las que están allí. Tenemos que considerar elementos de tiempo de respuesta, seguridad, privacidad, entre otros. Es decir, no todos son iguales. Por ejemplo, un sensor agrícola que está tomando datos de la Tierra y transmitiéndolo a una radiobase podría transmitir información con algún grado de error. Y esa información a lo mejor podría ser leída por otro dispositivo y eso no se considera un grave problema de privacidad o de seguridad. Pero si ese mismo sensor no es un sensor agrícola, sino que es un sensor de signos vitales, un hospital, obviamente, ahí sí tenemos que considerar eh, el tema de la seguridad, de la privacidad del paciente, etcétera. Porque si hay otros dispositivos cercanos que capturan esa señal, no deberían poder ver los valores de signos vitales de un paciente determinado y mucho menos poderlos identificar con un paciente determinado.
ejemplo, por célula o algo así. Que vamos a volver a tocar el rol de los estándares, vamos a darnos una vuelta por los estándares. En este caso, los estándares son vitales. Si no hay estándares, difícilmente va a haber integración de dispositivos. Bueno, incluso las empresas como Apple, que son bastante reacias a abrir su tecnología, incluso ellos aplican estándares. Claro, eso, a veces son estándares que operan dentro de la compañía. Es decir, el estándar de Apple para todos los dispositivos Apple, pero es un estándar. ¿Ok? La idea de esto es que en la Internet de las cosas se está ampliando cada vez más. Yo espero que en el ejercicio que les puse hace 2 semanas, usted les haya dado chance de ver algunas soluciones que hay en Venezuela de estas cosas y se den cuenta que efectivamente la multitud de dispositivos, de fabricantes, de casas de software, de comerciantes que están trabajando en estas cosas es gigante, es enorme. Entonces, mientras más variedad tienes, más necesidad tienes de que esas comunicaciones sean efectivas y posibles. Y finalmente, vamos a ver que los modelos de arquitectura van a estar íntimamente relacionados al hardware. Cuando yo digo que hay cosas que desaprender ahí, esa lámina, perdón, un poco resfriado. Cuando yo digo que hay cosas que desaprender es porque efectivamente a nosotros se nos enseña desde que estamos en la carrera que la solución de software, el algoritmo, tiene que ser independiente de la implementación. Eso seguramente es un concepto que ustedes vieron desde Algoritmos 1. Y así se los enseñamos. De hecho, yo también lo enseño con el algoritmo. El algoritmo es una idea que debe ser independiente de la implementación. Debe funcionar en cualquier lenguaje de programación y en cualquier computador. Pues resulta que cuando vamos a Internet de las cosas, nos vamos a dar cuenta que hay ideas donde la arquitectura de software no va a funcionar en tal dispositivo sencillamente porque ese dispositivo no tiene memoria suficiente, o no tiene memoria en absoluto, o no tiene memoria de largo plazo. Tiene una RAM para trabajar, pero no tiene almacenamiento estable, permanente. O tiene almacenamiento permanente, pero de pequeñas capacidades. Entonces, tiene que hacer un programa que se adecue a transmisiones de datos eh, de pequeñas unidades de datos, de pequeñas unidades de información, pero muchas simultáneamente. Entonces, dependiendo de esas necesidades, el modelo de arquitectura tiene que cambiar, que nunca va a ser el mismo. No vas a tener a disposición todo el tiempo un sistema operativo, un almacenamiento secundario, un almacenamiento RAM y suficientes recursos como para que tú puedas correr un programa con todos sus periquitos, vamos a decirlo así, con todos su- sus detalles. Con muchísima frecuencia lo que va a suceder es que tienes limitaciones y te tienes que adecuar a las limitaciones del hardware. Entonces, bueno, eso es una cosa interesante porque rompe un poquito un esquema mental que nosotros arrastramos bueno, desde que empezamos en la carrera. Como yo les dejo estas láminas, ya yo se las envié de hecho. Confírmenme, yo les envié estas láminas de la sesión 3. Solamente les envié sesión 1 y sesión 2. Creo creo que sería sesión uno y 2, profe. Dice tema uno y tema 2. Lo que pasa es que creo que este tema, no, inicios históricos, no. No les he enviado la sesión 3, que es aquí estoy viendo el grupo. Perdón, la garganta full irritada. Bueno, tengo que enviarles estas láminas para que ustedes las tengan a mano. Se las envío ahorita mismo al terminar la clase. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Y como ya ustedes son estudiantes grandes, no son niños de algoritmos 1 y estructuras de datos, ya ustedes conocen que hay modelos de arquitectura. Hay muchas formas como el software interactúa con los humanos y con otros sistemas, con otros software. Eh, Además, en el caso del Internet de las cosas, hay muchos niveles en que eso puede ocurrir. Es decir, los dispositivos se pueden comunicar a muy bajo nivel, los dispositivos se pueden comunicar a nivel de aplicaciones complejas.
Los dispositivos pueden hacer operaciones complejas y solamente transmitir una respuesta sí o no, como por ejemplo un reconocedor facial. Es decir, hay diferentes niveles, diferentes formas en que los dispositivos y los humanos se interactúan con estos dispositivos internos. Entonces, por esa misma razón, hay muchos modelos posibles de arquitectura y muchos términos involucrados en esta solución. Eh, en casi todos los casos, en casi todos los casos, para no decir todos, pero en casi todos los casos, algún procesamiento se tiene que realizar en computadoras centralizadas distantes del usuario. A ver, ¿quién me da un ejemplo de eso? De que usted tenga un dispositivo que está operando localmente, digamos, capturando datos o haciendo interacciones con el usuario en un entorno pequeño, pero que se tenga que hacer algún tipo de procesamiento en sitios remotos, en centros de datos remotos. Creo que los semáforos podrían ser algunos, ¿no? O incluso cualquier tipo, la mayoría de las aplicaciones móviles que utilizamos actualmente es como una especie de front y hacen llamadas a servicios a un servidor remoto. Por ejemplo, cuando hacen llamadas a servicio, queda clarísimo que hay comunicaciones hacia el mundo exterior, pero a veces no es tan claro. A veces podrías tener un dispositivo o una aplicación que solo sea para tu ámbito local, que solo sea para que trabaje contigo, pero que cuando la analizamos desde el punto de vista computacional, nos damos cuenta que efectivamente hay transmisión de datos hacia un centro remoto. ¿Alguien me da un ejemplo? La verdad es que es más fácil de tratar de conseguir un ejemplo en contra. Es más difícil, pero es muy fácil conseguir ejemplos donde se hace algún tipo de comunicación, porque si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los microservicios que nosotros utilizamos y los dispositivos pequeños que nosotros utilizamos van dejando una huella estadística en algún servidor como Google, como Amazon, como Microsoft, que sirve para las estadísticas. Por ejemplo, entonces, Amazon o Google no son adivinos. O sea, ellos no pueden adivinar que yo estoy sentado en esta mesa y que o sea, que esta cámara que está encima de mí en este momento me está viendo. Ellos no son adivinos. Ellos saben eso porque el dispositivo se conecta y transmite alguna parte de información a sus centros de datos para obtener, no necesariamente para ejecutar un servicio, Félix, perdón, no necesariamente para ejecutar un servicio. Porque si fuera así, bueno, el nivel de telecomunicaciones que se requeriría, el ancho de banda que se requeriría a nivel mundial, pues, será de otro calibre. Pero sí, por ejemplo, para consolidar información, para llevar estadísticas, para autenticar información, para autenticar usuarios. Para esas cosas se hacen uso de microservicios que están en el exterior. Para graficar incluso, para graficar soluciones, para generar imágenes, se utilizan mucho los recursos externos. Por ejemplo, el de Google Maps, por ejemplo, para algunas aplicaciones. En este momento tengo 5 personas conectadas. ¿Alguno de ustedes es corredor, es runner? ¿Ustedes o sus parejas o alguien cercano es corredor? Eso está bastante de moda. No, por mi parte no. Sedentarismo al 100%. Sí. Erika de una vez escribió que no corre, ni tiene ningún allegado, ni alguien cercano que corra. Coño, en serio, eso está No, muy de no es moda. tan, no me da la nafta para hacer un maratón. Claro, pero hay gente que no corre maratones, pero que hace esto por salud, por diversión. Me parece raro que en esta muestra estadística de 5 gente que tengo hoy, nadie tenga ni siquiera una novia, un cuñado, un primo que sea corredor, o amigos cercanos que sean corredores. ¿Verdad? El punto es que
En la comunidad de runners es popular el uso de aplicaciones que te van diciendo cuánto es tu desempeño, cuánto corriste hoy, no sé qué. Esas aplicaciones son personales, pero los gráficos están hechos por la empresa. Entonces se van mandando pequeños paquetes de datos que lo que permiten es actualizar un Google Maps. Ahí hay interacción entre aplicaciones, por ejemplo. Entonces tú ves en los estados de los amigos corredores, bueno, este fue mi desempeño de hoy, el recorrido que hicieron, etcétera, una cantidad de cosas. Eso, eso se muestra así porque se transmite a centros de datos. No. Si quedaran solo local, no nos enteraríamos de eso. Probablemente nos enteraríamos si nuestros amigos lo hacen saber. Pero en general, hay estadísticas que estas empresas llevan y son bastantes. Hay ejemplos cercanos. En algunos contextos estos ejemplos son más cercanos que otros. Cuando di clase de este curso en España, que ahorita lo estoy dando en España, casi todos mis estudiantes tienen cositas de esas. En Venezuela no son muchos los que la tienen, más bien al revés, un poco. En Ecuador, como lo di un curso de posgrado, ya era gente adulta, muchos ya los tenían en sus casas, habían instalado. Pregunto de nuevo, ¿alguno de ustedes tiene un animalito de estos en su casa? No, yo por ahora No, no. Esa respuesta estuvo excelente, por ahora. ¿Qué significa eso por ahora? Y bueno, que más adelante me gustaría. Exactamente, lo más seguro es que lo vayas a tener. Ninguno de otro tiene. El profesor Félix. El asunto es no, que no, yo tampoco tengo. tampoco, por ahora. El asunto es que este tipo de dispositivos ya nosotros sabemos que no son ni ciencia ficción, ni imposibles, ni un producto que solamente pueden tener unas pocas élites de millonarios. No, son productos que han bajado sus costos, han aumentado sus prestaciones, han mejorado sus servicios, han mejorado la oferta de interconectividad y que son productos que para muchos contextos de clases medias, clases trabajadoras, ya son comunes. De hecho, millones de personas utilizan eso sin tener el dispositivo Alexa, sino que tienen esto, el celular. O sea, ya solamente teniendo el celular, muchas personas activan el asistente doméstico, el asistente personal de Google, y yo lo veo, pues la gente le habla al teléfono, le dice al teléfono que les marque un número, le dice al teléfono que les dé una dirección, le dice al teléfono que les conecte con un servicio. Es decir, ya eso no es necesario tener ese dispositivo en la casa, lo puede hacer directamente con el teléfono. Y eso se va popularizando cada vez más. En ese ejemplo que está allí puesto, eh, el dispositivo se conecta, los dispositivos se conectan entre sí. El- la persona, por ejemplo, le dice a Alexa que ponga la temperatura en 25 grados, temperatura fresca, agradable. Eh, y para lograr hacer eso, ¿qué tiene que hacer el dispositivo Alexa? O sea, es como que estaría integrado a la misma eh, red para poder como manipular ese sistema que quiere, en este caso el aire acondicionado. Sí, tiene que estar Ujú. integrado, porque si no está integrado, es imposible que Alexa pueda mover el aire acondicionado. Entonces, ahí ya vemos que, pero además de eso, tiene que estar integrado con un termostato. Alexa tiene que poder evaluar la temperatura del ambiente. Puede ser que esa temperatura del ambiente se la dé el mismo sistema de aire acondicionado, o puede ser sencillamente un termómetro ambiental que dé esa temperatura. Estas cosas hace rato que ya no son ciencia ficción, hace rato que son absolutamente normales en algunos contextos. Pueden seguir siendo un poquito costosas, eso sí, o sea, ni que sean muy baratas ni que sean gratis, pero el costo es accesible para millones de personas cada vez más. Entonces, no solamente el Alexa, o sea, tú tienes el Alexa y no tienes ningún otro dispositivo inteligente en tu casa, Alexa te va a servir como te sirve el teléfono, para poner música, para darte información, para que te diga este, si va a llover o no va a llover, esas cosas, lo que te podría decir el teléfono. Pero en la medida que tú integras dispositivos en tu casa, tú los vas asociando con tu Alexa y Alexa envía y toma información de estos dispositivos. Se puede prender dispositivos, apagarlos, como por ejemplo las luces. Puede activar una alarma, puede desactivarla, puede abrir puertas, puede
puede prender un televisor, puede prender un equipo de audio, puede incluso prender un horno de microondas, por ejemplo, etcétera. O sea, la cantidad de cosas que pueden hacer estos dispositivos dependen de los demás dispositivos que se ponen. Y por eso los estándares son importantes, les decía antes. Pero este es un ejemplo cercano. Este es un ejemplo cercano porque cualquiera de nosotros no solamente lo puede imaginar, sino que con un poquito de suerte en Venezuela hoy lo puede cumplir. Y bueno, va a ser muy común. Como dice Erika, por ahora no los tenemos, pero tengo la menor duda. La gente lo va a necesitar en Venezuela. Vámonos entonces del contexto de qué hacen y en lo interesante que son al contexto un poquito más tecnológico. ¿Ok? O sea, si nos planteamos en este ejemplo, es un ejemplo teórico, por los momentos, supongamos que lo tenemos en nuestras casas, no es difícil imaginar que lo tengamos en nuestras casas. Pero si nos planteamos en este ejemplo, entonces podemos hacernos estas preguntas que tienen que ver con la tecnología. Primero, ¿todos los equipos deben ser del mismo fabricante? Es una pregunta. Es decir, yo no sé si todos tienen que ser Apple, si todos tienen que ser de la familia Amazon o Google. Supongo que no, porque, bueno, si todos mis dispositivos tienen que ser Apple para funcionar con Siri, que es el asistente doméstico de Apple, bueno, tengo que tener mucha plata, porque esos dispositivos son todos muy caros. Pregunta técnica número 2. ¿Cómo interactúa Alexa con otros dispositivos? ¿Qué protocolo utiliza para comunicarse? Todo es a través de Wi-Fi, es un protocolo distinto al de Wi-Fi. Utilizo Bluetooth, etcétera. Si me tengo que comunicar permanentemente entre dispositivos, ¿cómo hago eso? ¿Qué modelo de comunicación utilizo? Porque eso es importante también. Si usted necesita comunicación permanente, hay una cosa en la que poco pensamos y es en la batería. Usted tiene que estar consumiendo recursos de energía para tener una comunicación permanente, para estar permanentemente transmitiendo datos o escuchando datos. Entonces, ¿cómo se maneja eso? Supongamos que ningún dispositivo tiene problema de energía, que todos los dispositivos tienen energía suficiente, constante. Entonces ya el problema no es la energía, pero es necesario que yo todo el tiempo esté enviando señales a todos los demás dispositivos. ¿Con qué frecuencia debo hacerlo eso? Si lo vemos desde el punto de vista del programador ahora, las preguntas son de otro tipo. ¿Qué modelo de software estoy usando? Estoy usando un modelo MVC, estoy usando un modelo cliente-servidor, estoy usando un modelo de microservicios, estoy usando un modelo monolítico, con una sola pieza de software. ¿Cómo estoy haciendo el software? Ese software, ¿dónde se ejecuta? Pregunta interesantísima. Ya les dije que ustedes pueden tener una licuadora inteligente que Alexa la prenda, le cambia las velocidades y la apague a voluntad. Eso es perfectamente posible. Es un poquito un tema de comercialización, ¿no? Un poquito un tema de marketing. Porque bueno, yo tampoco veo mucho la gracia de que tú tengas que echarle las cosas a la licuadora. Si ya le echaste las cosas a la licuadora, la prendes cuando tú quieras. Mm, Otra cosa sería, por ejemplo, que la licuadora la pongas en la mañana y le digas a Alexa que la prenda al mediodía, que tú no estás, no sé. O sea, puede haber condiciones y contextos específicos donde eso sea útil. Pero si es así, entonces la pregunta es, ¿dónde se ejecuta el software? La licuadora tiene RAM, tiene memoria, tiene disco duro. La licuadora tiene un sistema operativo donde se va a ejecutar las instrucciones. O todo se ejecuta en Alexa. Entonces, en el asistente doméstico tiene un computador con unas buenas prestaciones porque todo se va a ejecutar ahí. O tanto Alexa como la licuadora envían eso a un centro de datos donde se ejecutan las cosas fuertes y solamente me mandan respuestas. ¿Dónde se están corriendo esos programas? Una cosa que tiene que ver también con el software es quién es el responsable de la operación que existe. ¿En qué términos pregunto quién es el responsable? Bueno, hay niveles de autorización y acceso, hay privilegios, hay un administrador que define usuario. Cualquier persona que le hable a Siri en mi casa puede mandar a prender las luces o a quitar la alarma. Eso es un tema.
Eso es un tema, porque si eso fuera así, yo podría, siendo ladrón, me puedo acercar a la casa por la ventana y decirle, mira, desconecta las alarmas y abre el portón. Y si no hay un nivel adecuado de autorización y autenticación, a lo mejor desprotejo mi casa. Fíjense que esas son preguntas que tienen varias aristas. Eh, si la respuesta entonces es no, en ese sistema, para esos dispositivos necesito un nivel de autorización adicional que incluya tal cosa. Ok, chévere, si yo le meto eso, ¿dónde se va a ejecutar eso? ¿Dónde está la base de datos de usuario? Eh, el acceso es encriptado, no es encriptado, el acceso en tiempo real, hay sesiones de usuario. O sea, si yo hago esa consulta o mando a hacer esa operación, eso dura cuánto tiempo, etcétera. Entonces, fíjense que son preguntas que son, desde el punto de vista tecnológico, muy pertinentes y que normalmente no nos hacen. Y en esta materia, en este curso, nos vamos a empezar a hacer esas preguntas porque, obviamente, la idea es que ustedes tengan suficiente información y suficiente formación como para, en el momento de que les toque plantear un proyecto y determinar las cosas, ya hayan pensado en eso. Entonces, ustedes puedan hacer un diseño más adecuado. Permítanme un segundito, voy a buscar un poquito de café. Para garantizar ahí. Ok. En este momento empieza a aclarar la mañana aquí en El Salvador. Tenemos 2 horas más. Entonces, bueno, vamos a empezar a revisar estos aspectos tecnológicos, que obviamente son importantísimos en términos de poder hacer un diseño adecuado o poder comprender cómo funciona el trabajo. Algunos de los conceptos que vamos a ver en estas láminas, como todos los vamos a ver hoy, por supuesto, ahí, yendo poco a poco, son los conceptos de middleware, el concepto de arquitectura orientada a servicios, los ciclos de vida de los servicios, que son eso que hay, publicación, descubrimiento e invocación, cómo funcionan la arquitectura de microservicios, cómo se invocan los microservicios, cuál es su ciclo de vida, si todos los microservicios tienen que ser homogéneos o pueden ser heterogéneos, cómo se componen y se orquestan los servicios, cómo se coordinan los servicios. Muchas veces tenemos servicios no solamente que hacen distintas cosas, sino que son de diferentes proveedores y diferentes fabricantes. Entonces, cómo tú combinas esas piezas de ese Lego para que todas funcionen en armonía para la aplicación que tú tienes. Y vamos, bueno, a ver algunos temas que tienen que ver con la comunicación, cómo funcionan algunos dispositivos de Internet de las cosas, como por ejemplo el modelo peer-to-peer, punto a punto, que no requiere una red centralizada, el modelo de RPC, que es la llamada procedimiento remoto. Hace tiempo que no los escuchaba y anoche en una reunión de trabajo este, vimos que una arquitectura que vamos a evaluar se basa en RPC. Entonces, son tecnologías que están vigentes, eso no ha desaparecido, entonces, eso está por ahí. Ya lo vamos a ver. Si se requiere que
las comunicaciones sean en modo mesh, o sea, todos contra todos, con comunicaciones pequeñas, etcétera. Vamos a revisar todo. De acuerdo a las láminas del libro de Postman, que tengo que compartírselas, se las voy a compartir por el grupo, no por correo. Los dispositivos inteligentes, entonces, el mapa de relaciones es bastante grande. Ellos- Estos dispositivos inteligentes tienen que tomar en cuenta la arquitectura, tipo de arquitectura, cómo se distribuye la información en la arquitectura, cómo se conectan los dispositivos unos con otros, si hay roles centralizados o no hay roles centralizados, si todos tienen el mismo nivel de autorización o no lo tienen. Con respecto a eso, con el punto de vista de la arquitectura, si están haciendo uso de técnicas de virtualización o no. Eso es interesante y es importante también, porque una tendencia en el mundo moderno es el uso de contenedores, Kubernetes, por ejemplo, que es una técnica de virtualización cada vez más popular. Y si los Kubernetes tienes una cantidad de recursos suficientemente pequeña, esos Kubernetes ya pueden ejecutarse en dispositivos cada vez más pequeños, claro, que no consuman muchos recursos. Entonces, esas son técnicas interesantes desde el punto de vista de las arquitecturas. Desde el punto de vista de la provisión de servicios, es interesante también, imagínense ustedes, por ejemplo, la autenticación. Eh, todos ustedes, todos nosotros, hemos utilizado software donde ya no te piden que te registres o te lo dejan opcional. Dicen, si quieres te registras en el sitio o te autenticas con Google. ¿Qué significa eso? Cuando ustedes van a un sitio y dice, entra con tu cuenta Google o con tu cuenta Facebook, o con tu cuenta Microsoft, o regístrate en el sitio. Y ustedes dicen, no, no me voy a registrar, me voy a meter con la cuenta Google. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que están haciendo allí? Estás como autorizando, en ese caso, a que tomen tus datos de tu cuenta de correo, digamos, o sea, para poder ellos hacer como un registro por ti, algo así. En, en parte eso es correcto. Eso es una de las cosas que hace. ¿Qué más hace? Se puede decir que es una autenticación como implícita, o sea, no andar a cada rato ahí autenticándote para, no Pero sé, ¿quién te autentica? Suponte que la autenticación con Google te la pide en un sitio donde tú vas a jugar, por ejemplo. Tú eres el gamer y vas a entrar a un sitio de juego y te autenticas con Google. O sea, yo estoy delegando la responsabilidad de autorización a un tercero y en teoría confío en que ese tercero haga toda esa tarea y nada más me dé una respuesta de si puedo pasar o no puede pasar. Estoy desacoplando esa parte de la lógica de mi sistema y se la delego a otra persona o a Esa- otro sistema. Exactamente. Lo cierto es que los tres respondieron correctamente, viendo las cosas de diferentes puntos de vista. Lo que dice Félix es que cuando, cuando tú pones la autenticación de tu sistema con Google, eso no es gratis. Tú tienes que hacer un convenio comercial con Google. Puede ser que le pagues a Google o no. O sea, eso son otras cosas. Pero cuando tú haces eso, tú delegas la autenticación en Google. Pero cuando tú te autenticas, Google le da una información al sitio. Y supongamos en el mismo ejemplo que es un sitio de juegos. Entonces tú vas a jugar y Google le dice al sitio de juegos, mira, efectivamente esta persona es Robinson Rivas y los datos que nosotros negociamos, que yo te voy a dar son estos: el nombre, la edad y no sé, otra cosa, el género y dónde vive. O sea, la información, Google tiene muchísima información de cada uno de nosotros. Entonces, entre la empresa de juegos y Google se ponen de acuerdo cuáles son las informaciones que van a compartir. ¿Ok? Es un acuerdo comercial. Y yo, que no leo la letra chiquita, cuando la lea me doy cuenta que estoy autorizando a Google a enviar esa información a ese sitio. ¿Qué gana Google? Bueno, gana dinero porque están usando sus servicios un tercero, pero ¿qué gana la empresa?
¿Qué creen ustedes que gana la empresa utilizando el servicio de Google si yo tengo que pagar para autenticar a la gente en lugar de crear yo mi propia autenticación? Me saldría gratis. Bueno, por una parte, reduzco yo la lógica propia asociada a todo ese proceso de autorización y autenticación, dependiendo del caso. También, ¿qué otra cosa puedo ganar? Bueno, gano confiabilidad. En teoría, Google es una empresa seria que cumple con un conjunto de estándares ya definidos, que puede que implementarlo sea más complejo de mi parte que delegarlo a otra persona, a otra empresa. Eso está muy Entonces, bien. Eso que acabas de Tam- decir es súper interesante. A ver, Reinaldo. También Google puede dar cierta información de nosotros a otra empresa en ese caso. O sea, como es una empresa, bueno, tiene esa legislación y no sé, o sea, lo veo desde ese punto de vista de la información, ya que Google hace información, ¿no? Sí, claro, ahí lo que está sucediendo es que efectivamente, que si yo soy la empresa de juegos, ¿por qué no programar yo mi propio autenticador? Y así no tengo que pagarle a Google. Bueno, porque es más complicado, porque yo tengo que lidiar con temas legales. La información de la gente no la guardo yo, la guarda Google. Entonces yo no tengo que tener un experto en seguridad informática que esté pendiente que no me hackeen, que no me roben los datos de mis usuarios. Tengo que cumplir unos estándares de la industria en términos de seguridad, de protección de datos, de privacidad. Y eso cuesta, pues eso es costoso para programarlo. Ya Google lo tiene hecho. Entonces, de todas, es más barato. Aunque yo tengo que pagarle a Google, es más barato lo que yo le pago a Google que el trabajo y el costo de tener que mantener yo una infraestructura de autenticación, que además tiene que ser revisado todo el tiempo, tiene que tener esquemas de seguridad, esquemas de privacidad, etcétera, etcétera. Es un ejemplo muy visible de lo que es la orquestación de servicios, que es esa parte que se ve acá. Ustedes ven el mouse. Sí. Esta parte que se ve acá de provisión de servicios y ciclo de vida de servicios, esto es importante. Eso, por ejemplo, de la autenticación es un servicio prestado por Google, pero no es el único. En muchos sitios que ustedes se meten, dice, entra con Google o entra con Facebook o entra con tu cuenta Microsoft. O sea, y además, también a nivel del servicio interno, de la aplicación interna, Google se encarga de mantener, por ejemplo, la recuperación de la contraseña, la sesión, si la sesión está viva o no, si el tipo ha hecho operaciones o no en los últimos 10 minutos y si no, yo le cierro la sesión. Todo eso lo hace Google, no lo tengo que hacer yo. Pero yo sí tengo que orquestar, componer ese servicio y meterlo dentro de mi aplicación. Pero no es el único servicio. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen Rider? ¿puedes repetir, por favor? Yo no lo escuché. Si tenemos qué. Ridery. Ah, no, no tengo. No usan ningún servicio de taxi, como Ridery, como Yumi Rides, alguno de esos. No, no. Prefiero caminar. Tampoco. Bueno, pero a veces caminar no es Bueno, una o sea, opción. fuera sí, sería, usamos que si Uber o Cabify. Lo has usado, Sí. pero en Caracas no tiene. No, es que, profe, yo no estoy en Venezuela. Ah, ¿verdad, Erika? Que tú estás en Venezuela, correcto. Tú estás en Madrid, ¿no? Sí, en Valencia, España. En Valencia. Ah, bueno, allá usas mucho esos servicios. Actualmente no, pero bueno, antes estaba en Argentina sí usaba bastante también, sí, usaba más, pues depende. A veces camino, a veces por apuro, necesitas Sí, rápido está resolver. bien. A veces sencillamente caminar no es una opción, por diferentes razones. Sí, Bueno, exacto. la mayoría de estas aplicaciones, viéndolas desde el punto de vista del usuario, cuando tú te autenticas, muchas te permiten hacer autenticación vía Google, varias de ellas. En algunas te tienes que registrar en la aplicación, en otras tienes una autenticación delegada. Pero además, cuando tú te conectas, tú puedes ver por dónde viene el conductor
puedes acceder a información del mapa en tiempo real, pagas el servicio por la misma aplicación de manera interna, por ahí mismo tienes los medios de pago, etcétera. Casi todas esas cosas son servicios de terceros, casi todas. El servicio de mapas es un servicio de un tercero, el servicio de pago es un servicio del tercero, el sistema de recomendación es un servicio de un tercero. ¿Y qué es lo que hacen estas aplicaciones? Componen, componen, hacen esta composición y integran diferentes servicios de diferentes fabricantes, y los ponen a trabajar de manera unificada. Entonces, eso, como dijo Félix hace un ratito acerca de la autenticación, eso te quita un dolor de cabeza, porque desacoplas eso y eso no lo haces tú. Eso solo dejas a una empresa que lo hace por ti. Claro, la empresa te va a cobrar. Obviamente que la empresa te va a cobrar. Eso tiene que estar dentro de tu estructura de costos. O sea, nada de estas cosas son gratis. Pero lo interesante es que te dan unas garantías que te liberan a ti de muchas cosas y tú te dedicas simplemente a hacer el negocio que te interesa a ti. Entonces, fíjense que hasta los sistemas de recomendaciones, eso de ponerle estrellitas, comentarios, eso ya son servicios que se pagan aparte. Y tú los pones con un plugin. ¿Ok? El concepto de plugin sí lo conocen. Sí. ¿Sí? Han trabajado algunos de ustedes han trabajado con WordPress, cosa que es muy común entre los estudiantes de los primeros semestres ahora. Sí, sí. Son un conjunto como de funcionalidades o... Sí, sí, un pedazo de código que es reutilizable que uno lo incluye en su propio código, pues, como una Ujú. extensión, una especie, digamos que de librería, pero de forma más abstracta o disminuye un poquito el nivel de complejidad que tiene una librería y nada más uno reutiliza ese código y puede ser tanto pago o gratuito. Sí, los plugins pueden ser pagos o pueden ser gratuitos. El asunto es que un plugin es ese concepto, con la diferencia que el plugin, normalmente, por lo menos en el caso de WordPress, tú coges el plugin y lo integras en tu proyecto, en tu página, y lo usas dentro de la página. Si es pagado, algunas funcionalidades las requiere una clave. Entonces, si tú no has pagado, no puedes acceder a ciertas funcionalidades, no puedes descargarte esas funcionalidades. El concepto de plugin es que tú lo agarras y tú lo integras. El concepto de microservicio es que tú lo que instalas en tu máquina es una llamada, un pequeño, unas líneas de código que invocan al servicio. Entonces, cuando tú lo integras en tu proyecto, y te toca autenticar, en realidad lo que estás llamando es un servicio que no está instalado en tu máquina, es un plugin que metes en tu máquina, o en tu proyecto, sino que es un servicio de un tercero. Entonces, tienes que resolver otro tipo de problemas, la autenticación externa, los firewall, etcétera. Pero son piecitas que tú puedes ir metiendo ahí. Eso es un concepto bien interesante. Por ejemplo, los de pago por tarjeta de crédito, que en Venezuela desaparecieron, pero van a volver a aparecer, sin la menor duda. Y los programadores venezolanos o los que están en Venezuela, vamos a empezar de nuevo a meter plugins de pago en nuestras páginas. Entonces la gente le da clic y con eso pagas por un banco, pagas por un pago móvil, pues pagas por QR, etcétera. O sea, en tu página web. Al fin vamos a entrar al siglo XXI. Esta crisis económica nos regresó al siglo XX. Entonces, bueno, ¿qué aspectos tenemos que tomar en cuenta? No todo va a funcionar así con microservicios, porque no todos los dispositivos tienen las prestaciones adecuadas. Algunos dispositivos tienen características híbridas entre sensores pasivos y dispositivos de cómputo más complejos. ¿Okay? Algunos dispositivos son tan sencillos que solamente son receptores pasivos de información. Obtienen información y la transmiten a través de un estándar, de Wi-Fi, Bluetooth, cualquiera que sea. Mientras que otros dispositivos son un poquito más complejos. Solo toman información y la transmiten, sino que procesas cosas y haces cosas en el dispositivo. Algunos de estos dispositivos son multipropósitos, que tienen componentes genéricos. Por ejemplo, componentes genéricos hoy en día, en el siglo XXI, son las cámaras, los sensores de sonido, los sensores de profundidad, los sensores de presencia, los acelerómetros que captan los movimientos, cómo se mueven las cosas. Esos son dispositivos y sensores bastante genéricos que se integran ahora en muchos tipos
que se integran ahora en muchos tipos de dispositivos, valga la redundancia, juguetes, gadgets, dispositivos de seguridad, por ejemplo, biométricos. Usted va para un sitio y tiene un dispositivo que reconoce los rostros para entrar. Ya no estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de que eso existen muchas compañías o un lector de huellas dactilares. Lo que tú estás viendo ahí es un dispositivo hecho por un fabricante, pero casi con certeza el, el, el lector de las huellas es un dispositivo genérico. Lo compras por pieza, lo compras por miles en China y lo integras en tu solución. Igual, el reconocedor facial es lo mismo. Eh, Son cámaras que ya tienen inteligencia artificial incorporada, que ya tienen un montón de prestaciones incorporadas y que las compras así y la integras en tu solución. Entonces tienes un robot inteligente donde tienes una aplicación inteligente donde estás haciendo uso de ese dispositivo de un tercero que hace cosas. Pues esas cosas son un poquito más complejas. Como lo digo aquí, algunos son customizables. Es decir, tú los adaptas a lo que quieres. Muchos de estos dispositivos integran la interfaz de captura de datos, cómputo y respuesta en una sola unidad. Eso que están viendo allí en la lámina es un termómetro para peceras. Ese termómetro de peceras es más complejo que un simple termometrito. O sea, tiene un sensor que indica la dureza del agua, que indica la temperatura del agua, que indica si el agua está turbia o no está turbia. Entonces, el fabricante de ese dispositivo integra distintos dispositivos más simples y luego lo integra y es una solución más compleja. Fíjense que en ese ejemplo que estoy tomando allí, ahí está el crédito. El termómetro de acuario con Wi-Fi, tú lo pones en tu acuario y el termómetro te da una serie de prestaciones y se comunica a través de una aplicación. Tú puedes ver en la aplicación y si además tienes el termostato, a través de la aplicación tú puedes controlar ese dispositivo. Esos son dispositivos de Internet de las cosas perfectamente clásicos. A veces el dispositivo tiene que ser móvil. Fíjense que el termómetro de pecera del ejemplo de la lámina anterior no es móvil por definición. Se está puesto en una pecera y ya. Pero si el dispositivo está diseñado para ser móvil, entonces hay otras cosas que tienes que tomar en cuenta. Por ejemplo, interactuar con servicios de fuentes desconocidas. ¿Qué significa interactuar con servicios de fuentes desconocidas? ¿No? Que el dispositivo se conecta con otros dispositivos, pero en principio esos otros dispositivos no tienen por qué estar todos bien identificados, no tienen por qué estar todos autenticados por el mismo autenticador, no tienen por qué estar todos eh, integrados en una sola aplicación. Pueden ser de diferentes fabricantes, etc. Entonces, quien te envía datos en un entorno móvil podría ser un dispositivo o usuario válido, como podría ser un dispositivo o usuario, digamos, malicioso. Eso hay que tenerlo en cuenta. Cómo opero con dispositivos móviles, perdón, con fuentes de datos móviles. No tanto el dispositivo es móvil, que la fuente de datos sea móvil. Esos son problemas muy complejos y que dependen, por supuesto, del tipo de cosas que tú estás haciendo. Por ejemplo, si tú tienes un sensor que te captura de manera aproximada el número de personas que hay en un cierto aforo. Una cámara de presencia humana se llama eso, que la cámara tiene un escaneo y te va diciendo cuántas personas hay en un sitio. Okay. Eh, Algunas de esos dispositivos se alimentan con información que envían otros dispositivos, como por ejemplo los teléfonos inteligentes, relojes inteligentes, etc. Podría ser que tú lo que quieras es saber cuánta gente en promedio aproximadamente hay en un sitio público. Entonces tú puedes tener un sensor que capture datos de dispositivos móviles que están buscando señal Wi-Fi, por ejemplo. Tú capturas ese beacon y tú dices, mira, hay 180 dispositivos distintos con MAC distintas tratando de capturar Wi-Fi. Ah, bueno, entonces son 180 personas aproximadamente que tengo ahí. Pregunta uno, ¿esa cuenta es exacta? Fíjense el contexto que les estoy dando. Tengo un dispositivo que es capaz de capturar la señal que
un teléfono inteligente emite cuando está buscando señal de Wi-Fi o señal del celular, porque es una señal pública. O sea, eso, por definición, tú no estás conectado todavía, entonces no puedes encriptar. Tú tienes que hacer lo que se llama una baliza, una señal de llamado para ver quién está cerca, ¿no? Para ver a quién te conecta. Entonces, un dispositivo que capture esa señal y que capture 150 señales de esas en un rango de tiempo, en un minuto, digamos, ¿qué conclusión puedes sacar? Aproximadamente ese número de personas, pero ese número no es exacto. Puede haber personas que tienen el celular en modo avión o el dispositivo. O... Aunque tengan más de un dispositivo. Claro, puede ocurrir por una cosa u otra. Puede ser personas con dos teléfonos, como puede ser gente que no tenga dispositivo. Entonces, si tú estás haciendo eso para aproximar el número de personas y van 100 locos que no tienen teléfono, o sea, o 100 personas que no tienen teléfono por la razón que sea, tú no los estás capturando, pero hay 100 personas allí. Entonces, esos números son aproximados. También puede ocurrir lo contrario. Hay 10 personas y tú capturas 20 dispositivos, porque las 10 personas todas tienen teléfono y reloj inteligente y dos teléfonos. Entonces, la cuenta va a ser aproximada. Lo interesante de esa cuenta es que para esa aplicación, para lo que tú lo estás diseñando, eso es suficiente. Entonces, ¿cómo tú podrías engañar a ese dispositivo, esa solución? ¿Puede reformular la pregunta, profesor? Sí, o sea, ¿qué riesgo me puede dar esa aplicación? O sea, si yo lo que quiero es saber aproximadamente el número, a mí no me importa. Fíjense que estoy tratando de darle contexto a esta primera pregunta. Interactuar con servicios disponibles de fuentes desconocidas. Aquí el servicio disponible es este software que estoy haciendo para saber más o menos cuántas personas hay. Las fuentes desconocidas en este caso no son los servicios, sino los clientes. Pero, digamos, supongamos que se tiene que prender una alarma si en ese sitio detecto que hay más de 500 personas. Yo sé que es aproximado, yo sé que 500 dispositivos pueden ser menos de 500 personas, un poquito más, pero tengo un umbral y digo, si detecto 500 dispositivos, debe haber unas 500 personas, con lo cual debo prender una alarma, enviar gente, policías, qué sé yo, o activar cámaras, qué sé yo. Eh, ¿Qué riesgo podría tener eso? O sea que justamente puedas, digamos, engañar al dispositivo con, eh, como que con más dispositivos móviles conectándose a ya sea las redes móviles de Wi-Fi y de activar alarmas cuando en realidad hay muchísima menos cantidad de personas en el lugar, por ejemplo. Y necesito tener los dispositivos en la mano. Para engañar, ¿no? ¿Qué necesitaría, Reinaldo? Engañar al detector ¿Y cómo lo que puedo le... hacer? Ingresando, no sé, más de cierta cantidad de dispositivos que por ahí te hagan llegar a los 500 dispositivos, Claro, pero ingresándoles. eso fue lo que dijiste ahorita, pero lo que yo pregunto es, ¿hay forma que yo no tenga que cargar 500 teléfonos en una maleta? Se pueden virtualizar. Por ejemplo, lo puedo hacer vía software, puedo tener una laptop y ponerle un software que esté disparando señales con direcciones MAC aleatorias y hacer pensar que tengo no 500, 2000 teléfonos tratando de conectarse a la red, emitiendo señal. Ya fíjense que ahí el servicio, yo lo podría engañar porque a lo mejor el servicio no está configurado, no está hecho para validar que efectivamente esas señales tengan unas características que las hagan parecer reales, sino que dice, mira, un teléfono con esta Mac o este email, se quiere conectar a esta red. Ah, bueno, es un teléfono válido. Pero yo puedo hacer un software que emule eso.
y puede hacer un generador de señales, que es igualito a un anulador de señales, pero inverso, o sea, genera señales celulares. Entonces, y eso lo puede hacer desde una laptop con una tarjeta GSM. Entonces, ahí, por ejemplo, es un ejemplo en el cual, si tú estás haciendo esa aplicación y esa aplicación, por ejemplo, tiene una actividad crítica, como por ejemplo llamar a la policía, yo podría generar alarmas en diferentes puntos de la ciudad que sean totalmente falsas, porque el sistema no se diseñó para prever de manera precisa eso, ese acceso. ¿Me siguen la idea? El asunto es que cuando tienes fuentes móviles que no necesariamente están autenticadas, eso tiene sus características, eso tiene que diseñarse con cuidado y además tiene su alcance. O sea, no puedes hacer eso de manera indiscriminada, vamos a decirlo así. Pero lo que quiero que me sigan un poco la idea, o transmitirles mejor, más que me sigan la idea, sino transmitirles a ustedes la idea, es que cuando estamos en ambientes de Internet de las cosas, eso es uno de los aspectos que tienes que tomar en cuenta. Tú no puedes venir, mira, profesor, ahorita tengo una tesis buenísima, se me ocurrió este dispositivo, lo quiero programar, una prueba de concepto que se comunique así. Bueno, vamos a la vaina comercial, pues. Y resulta que cuando lo tiras a una idea comercial, no consideraste que es muy fácil engañar a tu software y, y tomar datos de otras personas o que el software tuyo haga cosas que tú no quieres que hagan si no están autenticados. Entonces, tienes que aumentar los niveles de seguridad, tienes que aumentar los niveles de autenticación, el software se hace más complejo, tienes que interactuar con servidores. O sea, esto es un mundo interesante, pero que tiene muchos, muchos detalles. Y eso es lo que dice en la segunda línea, resolver de forma dinámica aspectos de seguridad y autenticación. ¿Qué pasa si, perdón, qué pasa si yo tengo que autenticar sí o sí? Yo no puedo permitir que cualquiera mande una señal y mande a abrir el portón. Yo tengo que autenticarlo. Pero eso tiene que ser dinámico, porque a lo mejor esas condiciones cambian con el tiempo o son móviles. ¿Okay? O el token de autenticación se le da al usuario por otra vía, pero todo el que tenga ese token de autenticación yo tengo que permitirle abrir las puertas o los portones. Entonces, esos son aspectos de seguridad que se resuelven de manera dinámica. ¿Quién los resuelve? ¿Dónde los resuelve? ¿Cómo se resuelve? ¿Qué recursos requiero para resolver eso? Todo eso es parte de lo que tienes que hacer todavía en la etapa de diseño. Cuando estás diseñando tu solución, eso tiene que estar incorporado. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando en un ambiente móvil de Internet de las cosas estás conectándote con un servicio y pierdes la comunicación con ese servicio? ¿Qué pasa con Cabify o con UB Rides o con Ridery cuando te estás conectando y perdiste temporalmente la conexión con el mapa? ¿Tu aplicación qué debe hacer? ¿Qué harían ustedes? El cliente tiene su teléfono en la mano, ya tiene el viaje programado y de repente perdiste el contacto con el mapa. No puedes mostrarle dónde están los choferes por un momento, pues temporalmente. ¿Qué hace? Habría primero como una parte de intentar reconectarme con una cantidad de intentos definidos. Y si no me puedo conectar, bueno, buscaría a lo mejor un servicio de mensajería de texto y le envío un mensaje como, mira, en 5 minutos llega tu taxi en la hora planificada, en el punto planificado. Algo así. Con el número de la placa del taxi y todo eso. Sí, o sea, sería como cuando uno hace un pago por tarjeta de débito y Mercantil te envía un mensaje de texto diciendo hubo un consumo con tarjeta de débito, en tal lugar, a tal hora y tal cosa. Algo similar a eso. Es- Sería como tratar de soportar la falla de cierta manera. Exactamente. En ese caso, lo que tú acabas de decir es una solución formal, interesante, inteligente, cuando no consigues el servicio. Eso tienes que pensar, porque muchas veces puedes tener problemas en la comunicación. Y sobre todo si estás utilizando servicios externos, vas a necesitar las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones fallan. Aquí en Nueva York, en todas partes del mundo, las comunicaciones fallan o pueden fallar. Entonces, tu solución no puede depender de una conexión 24/7 perfecta. Porque si tú no prevés qué pasa, o incluso
Puede ser que el servicio que estás usando es un servicio de tercero, las comunicaciones están perfectas, pero el servicio del tercero se cayó. El servicio del tercero está en GoDaddy. GoDaddy este fin de semana pasado, particularmente el sábado, tuvo una falla a nivel mundial que, bueno, dejó sin conexión a millones de sitios web basados en GoDaddy. Si tu servicio está en GoDaddy, sencillamente no lo puedes acceder. ¿Qué haces? Cierra la sesión del usuario, das de baja tu servicio, buscas una vía alterna. O sea, todas esas consideraciones hay que tomarlas en cuenta. Una de las cosas interesantes del Internet de las cosas es que es una de las aplicaciones, digamos, que ha crecido más de los sistemas distribuidos. Y uno de los problemas de los sistemas distribuidos es esto, las comunicaciones y garantizar las comunicaciones. Es decir, ¿cómo garantizas tú que las comunicaciones se van a dar bien y que todo va a funcionar siempre? Y sí, ajá, y si no funciona, bueno, ¿qué hago si no funciona? Lo que toca es decir, le mando por mensaje de texto, le digo que se canceló el servicio del taxi, o sea, ¿qué hago? Esta última parte de abajo es operar con protocolos stateless y protocolos stateful. Eh, la diferencia entre un protocolo stateless y un protocolo stateful la conocen. No, No han visto ese término nunca, que es un protocolo con estado y un protocolo sin estado. Erika, Luis, No, no, por mi parte no. Entre petición y petición, por ejemplo, si soy conectado, mantengo una variable, una información que es persistente entre llamadas. Si es sin estado, cada llamada es independiente entre sí. un protocolo sin estado, lo que acaba de decir Félix, eh, es parte de la respuesta. Un protocolo sin estado es un protocolo en el cual tú envías una operación y no tienes un estado de en qué punto estaba el usuario antes de hacer esa operación o en qué punto puede quedar después de hacer la operación. Les voy a poner un ejemplo. Todas las llamadas HTTP estándares son sin estado. ¿Qué quiere decir eso? Que usted hace un hit a un servidor HTTP y le pide algo y el tipo no sabe si usted ya eso se lo había pedido antes, si es la segunda o tercera vez que usted accede a la página, si usted ya había salido de la sesión y no tiene derecho a entrar en esa parte de la página. O sea, un HTTP sencillo, normal y corriente, no tiene estado. Cada petición tiene que tener toda la información necesaria para él dar la respuesta. Si yo estoy en un sitio de un banco, no puedo operar así, porque yo no puedo entrar en mi cuenta del provincial, donde entré antier, y que la página esté abierta, por muchas razones que son obvias, ¿no? Eh, en esto tiene que haber estados. ¿Qué significan los estados? Que cuando yo me conecto, la primera vez, él me dice, ok, ¿necesito autenticación, sí o no? Sí. Bueno, entonces dame tu credencial de autenticación. Yo me autentico. ¿En qué estado queda Robinson en ese punto? Robinson, para el sistema de comunicaciones, Robinson queda en estado conectado a partir de las 8:35 del día tal. A ver, yo estoy conectado. Ambos extremos tienen mi estado. Entonces saben que en este momento yo estoy conectado. Después digamos que yo empecé a abrir un archivo. Entonces, bueno, el estado está en que yo abrí el archivo. ¿Yo puedo volver a abrir el archivo? No, porque ya estoy en el estado que abrí el archivo. Entonces vas pasando por una máquina de estados formales. Si todos ustedes vieron Matemáticas Discretas 3, deben recordar ese tipo de cosas, por lo menos recordar la nomenclatura. Vas pasando de estado en estado, ahorita estás aquí. Si estás aquí ya no puedes echar para atrás. Si estás aquí solamente puedes hacer esto o esto. ¿Ok? ¿Qué pasa si perdiste la conexión? Hay un estado que es salir del sistema, entonces sale del sistema. Si yo vuelvo a enviar una comunicación, el servidor va a decir, mira, el tipo está fuera por timeout. Entonces, si está fuera por timeout, yo no voy a seguir por donde él iba. Ahora tengo que pedirle de nuevo la autenticación. O le pido la autenticación y si se autentica, entonces se mantiene en el estado en que estaba y puede continuar. Millones de sitios web y de servicios, no solo sitios web visibles, sino servicios automatizados, requieren que usted tenga un estado. ¿Ok? Por ejemplo, en cosas de seguridad, usted requiere que esté autenticado, autorizado, que son dos cosas distintas, son dos cosas independientes. Te pueden autenticar, ok, es Robinson, ¿y qué autorizaciones tiene? Tiene estas tres autorizaciones. Es Erika, está autenticada, pero las autorizaciones de Erika son distintas. Por ejemplo, para entrar en Codes. Para entrar en Codes, no todos tenemos el mismo perfil. Entonces, pero una vez que entramos, estamos en algún estado.
específico. Entonces, hay cosas que puedo hacer y cosas que no puedo hacer. Los protocolos stateful son más costosos, requieren recursos, requieren mantener una memoria permanente, tienen que tener cosas permanentemente grabadas para saber en qué punto están. Tienen que tomar en cuenta cosas temporales, normalmente variables de sesión. No es la única tecnología, pero es la más común, que haya variables de sesión que te indiquen en qué punto está este señor y qué puede hacer a partir de este punto. Entonces hay cosas que se pueden hacer y cosas que no. Fíjense, por ejemplo, si yo defino imagínense que yo tengo un dispositivo que es como un control remoto, ¿ok? Para abrir mi estacionamiento, el estacionamiento de mi casa. ¿Qué pasa si lo hago stateful? ¿Qué pasa si lo hago stateless? Vamos a pensar un poquito en eso. Si lo hago stateless, es decir, que cualquier operación es independiente de las anteriores y de las posteriores y se ejecuta. Si se puede hacer, se ejecuta. Yo puedo mandar a abrir una puerta que ya está abierta. Ya yo le digo abrir, la puerta se abre. Después le mando de nuevo la indicación de abrir y él te va a decir, mira, el Robinson quiere abrir la puerta, pero ya la puerta está abierta, no hago nada porque la puerta está abierta. Le vuelvo a decir abrir, no hago nada porque la puerta está abierta. ¿Qué pasa si tengo un protocolo state? Bueno, ahí obviamente no podría abrir una puerta que ya está abierta porque mantengo el estado de la puerta entre operaciones. Claro, es obvio que en ninguno de los dos vas a poder volver a abrir la puerta, ya la puerta está abierta, ¿ok? Pero en un protocolo stateless, todas las llamadas son válidas, pero no generan ninguna acción. O sea, te mandé a abrir la puerta y está bien. O sea, cuando yo quiera te mando a abrir la puerta, cuando yo quiera te la mando a cerrar. Pero un protocolo stateful puede estar diseñado el que una vez abierta la puerta solo puede cerrarse. ¿Qué pasa si una vez abierta tú la mandas a abrir? Puede ser un error, puede generar una alarma, puedes indicar una condición de pánico, etcétera. O sea, tienes estados que te indican qué hacer a partir de ese punto. Mientras que un protocolo stateless no tiene estados, con lo cual todas las instrucciones de abrir son perfectamente válidas en cualquier momento. Y las de cerrar también. Entonces, en algunos contextos, tú tienes que decidir y diseñar tu software de manera tal que dice, mira, ¿cuáles son los estados en los que puede estar? Aquí, 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 aquí. Usted no puede mandar a prender un dispositivo que está prendido. Si se trata de un televisor, a lo mejor el problema no es grave. Pero si se trata de una puerta que se tiene que abrir, si se trata, imagínense ustedes, de un dispositivo que tiene que ver con la salud, un dispositivo, algo que está conectado con dispositivos de salud. Entonces, tú me lo puedes indicar al paciente que en este momento tienes que ponerle una medicina y después volver a decir, mira, tienes que volver a poner la medicina. Porque si hay un error en el sistema y le pones la medicina 10 veces, lo puedes matar al paciente. Entonces, ahí es donde están las diferencias. Entonces, eso también está a nivel de diseño de software. Es el diseñador de software, es el ingeniero de arquitectura, o mejor dicho, el arquitecto de software, disculpen lo que dije, no es ingeniero de arquitectura, es el arquitecto de software, pero en todo caso es el diseñador o es el programador o el equipo de programación, quien tiene que definir qué protocolo usar y qué interacciones van a tener los servicios entre sí. Si tú no haces eso de manera correcta, pues las consecuencias pueden ser absolutamente eh, malas, pues. No voy a decir fatales, no voy a usar esa palabra tan fuerte, pero las consecuencias pueden ser tremendas, ¿no? Depende, por supuesto, del dispositivo. Hay dispositivos que son muy sencillos, muy tontos, que tú le mandas a aprender 100 veces y 100 veces se prenden. No importa, eso no importa. O se mueven, o hacen algo, o te dan una información. Mientras que otros dispositivos te dicen, no, señor, yo no le puedo dar información porque ya yo le di una vez. Y esto solamente le puedo dar esa información una vez al día. Entonces, ¿y cómo sabes que solo te lo di una vez? Ah, porque hay una máquina de estado y hay una persistencia que te va dejando traza y te dice, ya Robinson, este día hizo esta operación, ya no lo puedo hacer más. Esos son protocolos con estado. A nivel de sistemas distribuidos, entonces tenemos interacción de dispositivos. Los dispositivos inteligentes, normalmente a estos niveles de la industria, tal como está la industria hoy en día,
No son programitas como los que ustedes han desarrollado en la universidad, que son de entrenamiento, cuando ustedes están en algoritmos 1, estructuras de datos, lenguaje de programación, que son programas relativamente pequeños, autocontenidos, que lo hacen todo. Ya cuando empieza a haber materias más avanzadas en la carrera, o cuando empiezan con sus proyectos de grado, o con pasantías, etcétera, ven que el mundo es mucho más complejo. Eso que está allí es un ejemplo. Eh, Hay una arquitectura que se utiliza para el Google Assistant, eh, que le permite al Google Assistant conectarse con una cantidad de microservicios. Entonces, el programador o el diseñador de las aplicaciones lo que tiene es que integrar esos microservicios, configurar esos microservicios, publicar cuáles son los servicios que debe utilizar. En algunos casos, esos servicios son gratuitos, en otros casos no. Entonces, tengo que tener en cuenta el acceso, el licenciamiento, el almacenamiento que debo utilizar, etcétera. Eso está en la Google Cloud, pero si ustedes trabajan con Amazon, ¿alguno de ustedes ha trabajado alguna vez con Amazon Web Services? No, por mi parte no. Les sugiero eh, empezar a leer acerca de Amazon Web Services, tomar alguna formación que sea, eh, digamos, personal. Hay cursos en línea en Coursera y en otros. Bueno, Amazon tiene unos cursos en línea gratuitos, fantásticos, que les permiten hacer todo el roadmap hasta la certificación de forma gratuita. Eh, la arquitectura de Amazon Web Services es parecida a esta que están viendo en la pantalla de Google Cloud. Tienes un montón de componentes que tú los vas integrando y entonces ahí vas poniendo tus servicios. Entonces, una aplicación que aparentemente es muy sencilla, aquí en el Google Assistant, cuando tú invocas al Google Assistant, resulta que esto lo que estás llamando una cantidad impresionante de servicios por detrás para resolverle cosas al Google Assistant. Entonces, no son arquitecturas tan simples, no es simplemente que este señor se conecte con un centro de datos y obtiene información. Se conecta con un montón de componentes que hacen diferentes cosas, desde llevar estadísticas, hacer machine learning, hacer minería de datos, conectarse con bases de datos, conectarse con sitios de compra en línea, conectarse con servicios financieros, conectarse con servicios de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, siguiendo el ejemplo de Alexa, en este caso anterior era de Amazon, porque Alexa es de Amazon. Perdón, Google Cloud es de Google y Alexa es de Amazon. Siguiendo el ejemplo de Alexa, sería una nube ya no de Google Cloud como esta, sino de Amazon Web Services. Las interacciones rápidamente involucran a servicios web e infraestructura de comunicación, sí, con total certeza. Es decir, la mayoría de estos asistentes domésticos y de los aparatos que se conectan con los asistentes domésticos, en algún momento más temprano que tarde, se comunican con los centros de datos de estas empresas. Y eso les permite obtener información, estadísticas, etcétera. Imagínense el, el, el valor comercial que tiene la información que almacena Amazon, por ejemplo, de que todos los Alexas en una ciudad, digamos en la ciudad de Valencia, España, donde está Erika, que los dispositivos de esa ciudad, la gente manda a limpiar sus casas de manera automática a los martes a las 5 de la tarde. Ese es el día que la gente limpia. Entonces, bueno, tú dices, mira, pues eso es aleatorio, la gente limpia cualquier día, pero estás obteniendo información que te dice que de los 200.000 que tienes instalado en Valencia, 120.000 se activan el martes en la tarde. Esa es información valiosísima, valiosísima. Parece muy tonta, pero es una información bien valiosa. Porque eso se convierte en dinero, por marketing, por servicios. A lo mejor resulta que la gente limpia ese día en la tarde porque ese día en la tarde, bueno, se pasa MasterChef y te das cuenta que hay una correlación interesante entre el programa de televisión y cuando la gente limpia su casa automático o cuando la gente accede a algún servicio automático. Esas cosas ocurren, y son importantes, no hay que despreciar. Eh, Ahora, no es ninguna sencillería hacer estas cosas, es nada fácil. Integrar todo este tipo de informaciones eh, complejas, heterogéneas, de diferentes fabricantes, es bien complicado. No es nada muy sencillo.
Para esto, entonces ya empezamos con el tema de los estándares. Estas dos organizaciones que son, digamos, dos de las organizaciones de estándares más grandes del planeta, han propuesto una serie de estándares como para permitir esa interoperabilidad, como para que podamos ver quién se debe conectar con quién y dónde se debe conectar y cómo hacer un modelo de comunicaciones interoperables. Esto es parecido a lo que es el modelo OSI de las redes. Tiene sus parecidos. Es decir, es un framework, es un conjunto de ideas que te van diciendo este, cómo, qué debes tomar en cuenta en cada punto del proceso para generar tu solución. Entonces tenemos por lo menos 5 puntos de vista. Desde el punto de vista de la empresa, desde el punto de vista de más alto nivel, hay unos estándares para definir qué es lo que tú quieres con tu software. Hay un punto de vista de la información, es decir, tú te abstraes y dices, ok, no sé qué quiere la empresa, pero la información que se está pidiendo es esta. Todos ustedes, cuando vieron ingeniería del software, deben haber visto en ingeniería del software, supongo yo que lo ven, los diagramas de secuencia. ¿Los recuerdan? Sí, sí. Diagramas de secuencia. O sea, tengo este elemento aquí, este aquí, este aquí, este aquí, en diferentes columnas, cómo se comunican unos con otros. Eso es relacionado con el punto de vista de la información. El Information Viewpoint lo que te dice es cuál es la información que va y de dónde a dónde va y cómo se transmite. Entonces, ese punto de vista es distinto al punto de vista de la empresa. La empresa quiere que tú puedas barrer tu casa automáticamente. Bueno, ¿qué información de dónde a dónde va? Ahí es donde se tienen que tomar en cuenta temas de privacidad, temas de seguridad, temas de encriptación, etc. Desde el punto de vista de ingeniería, ya lo vamos a ver poco a poco, uno por uno, es los dispositivos. Ah, esto involucra dispositivos. Ajá. ¿Cuáles son esos dispositivos? ¿Qué señalización vas a utilizar? Se va a hacer a través de Wi-Fi, de GSM, requieres cable, no requieres cable. Es decir, todo lo que ya es necesario desde el punto de vista físico para que la solución funcione. Desde el punto de vista de tecnología es la otra parte. Ajá. ¿Qué software necesito? ¿Qué infraestructura necesito? ¿Qué sistemas operativos voy a utilizar? ¿Qué librerías voy a utilizar? ¿Qué modelo de arquitectura voy a utilizar? Y desde el punto de vista computacional es, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? O sea, sumo, resto, multiplico, divido, ¿dónde están mis programas? ¿Cuáles son los algoritmos que voy a utilizar? Cada uno de estos puntos de vista, y con eso terminamos por hoy, ese framework proporciona estos puntos de vista que les acabo de decir, que son complementarios. O sea, ninguno te permite ver el sistema en su forma completa, pero los necesitas a todos para tener una visión macro del problema. Cuando pensamos en dispositivos muy sencillos, como por ejemplo un dispositivo que se entierra en una parcela de terreno y se alimenta con energía solar y el bicho lo que está es indicándote qué humedad hay en la tierra. Es un dispositivo muy sencillo. Pero si pensamos en términos de un software que tiene un montón de esos dispositivos que captura esa información, la manda a una broma de inteligencia artificial. La inteligencia artificial te dice dónde hay que regar, dónde hay que poner pesticidas, y sale un dron y pone los pesticidas. Cuando ya tú piensas en esos términos, entonces, por un lado tienes el punto de vista empresarial, es decir, qué es lo que quiero hacer y cómo lo voy a hacer y cuál es el fin de ese sistema, o sea, cuál es el propósito de ese sistema. Tienes el punto de vista de información, qué información se transmite, cómo se transmite, quién la procesa, dónde se procesa. Entonces, ahí una cosa es lo que dicen los sensores, otra cosa es lo que dice el software de análisis de datos, otra cosa es lo que dice el dron, otra cosa es lo que dice el proveedor, porque a lo mejor todas las informaciones le dicen al dron, mira, anda y pon esto, y el dron te dice, mira, pero no tengo fertilizante, nada, me tengo que comunicar con el vendedor. O sea, hay información y eso es un diseño de cómo viaja la información. El cómputo, bueno, es el que nosotros estamos más acostumbrados, es decir, quién hace cada cosa y cómo y dónde la hace, con el añadido ahora de que eso hay que integrarlo y decidir si eso se va a ejecutar todo en el PC del cliente, si eso se va a ejecutar todo en la nube, si parte de la ejecución va a estar en el dispositivo de agricultura de precisión, etcétera. Fíjense que le estoy dando un ejemplo, pero en ese ejemplo incluye un montón de cosas. El punto de vista de ingeniería, bueno, cómo es, cuáles son las comunicaciones, voy a utilizar Wi-Fi, voy a utilizar WiMAX,
voy a estar cableado, voy a utilizar Bluetooth en algunos puntos, voy a comunicarme satelitalmente, voy a utilizar GSM. O sea, ¿qué es lo que voy a hacer y cómo? ¿Ok? O sea, no es lo mismo un dispositivo que prende y apague los bombillos a un dispositivo que tenga que interactuar con drones, con robots, con otras cosas. O con un dispositivo que se tenga que comunicar con la banca. ¿Ok? Me tengo que comunicar con la banca para que me autoricen un pago para poder aceptar el servicio. Entonces ahí hay unos requerimientos de ingeniería específicos, porque la banca tiene un requerimiento de ingeniería específico, unos protocolos que hay que respetar, unos temas de seguridad que hay que respetar, certificados que hay que respetar, etc. Y finalmente la tecnología. Ah, bueno, lo vas a hacer te vas a basar en cloud, ¿y cuál nube vas a utilizar? Ah, no voy a usar nubes, no tengo que usar mis propios servidores. Ah, bueno, ¿dónde están esos servidores? ¿Qué prestaciones dan? No, yo voy a usar mis propios servidores. ¿En qué lenguaje los vas a programar? ¿Vas a usar Kubernetes? ¿No vas a usar Kubernetes? ¿Vas a virtualizar? ¿No vas a utilizar? ¿No vas a virtualizar? Esos son los puntos, los distintos puntos de vista. Y como se acaban de dar cuenta, vamos a dejar la clase hasta aquí, como se acaban de dar cuenta, la cosa aquí es un poquito más compleja. No es solamente tener la intención, la idea de que en Internet las cosas es chévere, porque bueno, voy a hacer un dispositivo, voy a jugar con un Arduino, voy a crear un sensor que haga tal cosa, y eso si es una idea comercial y va a llegar. Tiene que pensar en todo lo de la laminante, tiene que pensar en la tecnología, tiene que pensar en las comunicaciones, tiene que pensar en los aspectos de negocio, en los aspectos legales, tiene que pensar en los aspectos de arquitectura, tiene que pensar en el aspecto computacional, qué pasa si hay condiciones de error, si no hay condiciones de error, cuáles son las condiciones de borde. Todo eso tenemos que pensar. Los voy a dejar hasta aquí. Este es otro punto de vista. Ahí hay una interacción de diferentes puntos de vista acerca del mismo problema. Y eso lo vamos a discutir la semana que viene. Yo les puse a ustedes una tareita, no la voy a recibir esta semana, pero quiero que la discutamos por el grupo y que si ustedes tienen dudas, por supuesto, me las vayan planteando cuáles son las dudas que ustedes van a tener. Erika creo que es la primera clase que se conecta porque ella está a distancia. Bueno, Erika, a través del grupo te vamos diciendo qué fue lo que se solicitó para, para que entonces te pongas al día. Todavía no he recibido la primera tarea, apenas la puse la semana pasada, antepasada ya. Pero la compartiremos contigo y bueno, y estamos pendientes porque ya les dije, no la recibo esta semana, probablemente la semana que Vale, profe, muchas gracias. viene. Bueno, jóvenes, hasta aquí la clase. Gracias por conectarse desde tan temprano. Nos vemos en principio el lunes de la semana que viene, pero antes del lunes, recuerden por el grupo compartirles, o lo voy a hacer ya mismo, compartirles esta presentación y el tema de la tarea. Si alguno de ustedes tomó nota de lo que le pedí en la tarea, porque eso fue verbal y fue en la clase, fue en el salón, porque a veces no tengo eso bien escrito, pero yo tengo esa tarea escrita para otro curso. Si no fue la misma que le envié, ustedes me corrigen. Se las voy a enviar por el grupo y ustedes me dicen. Lo que les voy a enviar ya es la presentación. Saludos a todos, pues feliz día, que me les vaya muy bien mis hijos. Gracias, Gracias, profesor. profe, Hasta igualmente. luego. Hablamos.